Pues bueno, quiero invitarle a buscar en sus Biblias, ya que estamos preparados, en el Salmo 27, versículo 13. Voy a compartir con ustedes solo un versículo que se encuentra en el Salmo 27 y es el número 13. Dice así la palabra del Señor: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Señor, yo te doy gracias por tu palabra. Espíritu de Dios, yo declaro que en esta mañana eres tú el que has venido a este lugar a enseñarnos. Eres tú, precioso Rey, que tienes una agenda planificada en esta mañana con tu pueblo. Y yo declaro, Padre eterno, que lo que tú has agendado se cumple para la gloria y honra de tu nombre. Gracias, Señor. Amén y amén. Yo he titulado este mensaje en este día: cree y no desmayarás. A ver, mira a la persona que está a tu lado y dile: cree y no desmayarás. ¿Cuántos podemos creer eso? Amén. Pues nos encontramos en nuestra vida con muchos momentos de dolor, de sufrimiento, momentos de pruebas, momentos de situaciones que nos quieren hacer desmayar. ¿Y a qué me refiero cuando hablo de desmayar? Me refiero a flaquear, a desfallecer, a ceder, a descorazonarnos, o así como lo decimos coloquialmente en Venezuela, querer tirar la toalla. Pero si hay algo importante es que por más difícil que se tornen las situaciones, tenemos que aprender a confiar en Dios. Y si algo llama mi atención es que cuando hablo de situaciones difíciles, de prueba, usted me puede decir, tal vez mientras yo estoy hablando: no, lo que pasa es que usted no sabe lo que yo estoy pasando en mi hogar. Lo que pasa es que usted no sabe por el problema que yo tengo. Lo que pasa es que usted no sabe lo que están haciendo mis hijos. Lo que pasa es que no tienes idea del diagnóstico médico que me han entregado. Pero yo quiero enseñarte en este día que indiferentemente de la situación, de la prueba por la que puedas estar atravesando, el Señor nos quiere enseñar en esta mañana qué necesitamos para no desmayar. ¿Qué necesitamos realmente o qué podemos hacer para no desfallecer? ¿Y qué podemos hacer para recuperar el valor y las fuerzas en nuestra vida? Lo primero que quiero enseñarte es que necesitamos comprender que no estamos solos, que Dios está con nosotros. Dice la palabra del Señor en Josué 1:9: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Dónde va a estar Dios? En donde quiera que usted vaya, dice su palabra. Lo que pasa es que todos escuchamos o decimos muchas veces conocer este pasaje, o decimos que sí. Dicen por allí que Dios está conmigo, pero no comprendemos lo que realmente esto significa. ¿Y a qué me refiero? Que necesitamos comprender lo que significa verdaderamente que Dios está con nosotros. Porque muchas veces pensamos que Dios está con nosotros solamente como un espectador, que Dios está solamente viendo cómo sufrimos o cómo nos esforzamos para salir del problema en el que podemos encontrarnos. Y no es así. Dios está con nosotros para ayudarnos y para pelear nuestras batallas. Es de esa manera como Dios se encuentra con nosotros. Pero cuando está el sentimiento de abandono, cuando nos sentimos solos, cuando nos sentimos que estamos luchando sin compañía, que nadie nos apoya, que nadie nos respalda, este sentimiento da deseo realmente de querer desmayar. Este sentimiento de pensar que estamos solos es lo que nos hace muchas veces querer tirar la toalla en nuestras vidas. Pero tenemos que tener mucho cuidado. A veces veo jóvenes aún que quieren abandonar su carrera. ¿Por qué? Porque dicen: mis padres no me apoyan. Porque dicen: mi familia no me respalda. Hablo con mujeres que me dicen: pastora, estoy que desfallezco. ¿Por qué? Porque siento que mi esposo no me da el apoyo que necesito para levantar la familia y para hacer todo lo que tenemos que hacer juntos. Mujeres y hombres que se sienten abandonados aún en medio del matrimonio. Pero este día el Señor nos trae para decirnos que no desmayemos, que no estamos solos, que Dios está contigo. Me gusta mirar cómo cierra el libro de Mateo en su último versículo diciendo: he aquí, nos dijo Jesús, yo estoy con vosotros todos los días
hasta el fin del mundo. A ver, mira a la persona que está a tu lado y dile: Dios está contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos decimos amén a eso? Amén. Cristo está siempre con nosotros, aunque otros nos abandonen, aunque otros nos traicionen, aunque las noticias no están buenas, Él sigue estando allí en nuestras vidas. Amén. Lo segundo que necesitamos para no desmayar es que requerimos ser fortalecidos por el Señor. Necesitamos su fuerza. Dice Isaías 41:10, dice: no temas porque yo estoy contigo. Número 1, Dios está con nosotros. Número 2, dice: no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ahora pregunto, ¿Dios tiene el poder para quitar de nuestra vida toda situación difícil o toda prueba por la que estemos atravesando? Claro que sí. Yo sé que todos podemos decir: sí, Dios tiene el poder para hacerlo, pero ¿por qué no lo hace? ¿Sabe algo? Porque habrán situaciones en nuestra vida que el Señor las va a permitir para que tengamos que enfrentarlas. ¿Sabe por qué? Porque serán parte de nuestro proceso de preparación para hacernos crecer, para incrementar nuestra fe, para aprender a depender de Él, para que Él pueda glorificarse en muchas situaciones en nuestra vida, porque siempre la última palabra en medio de toda situación la tiene Dios. Pero en esas situaciones que tenemos que enfrentar, el Señor nos dice: soy yo el que te da la fuerza, porque sin mí, te dice Dios, no las puedes enfrentar. Por eso nos dice la palabra del Señor en Mateo 16:33: estas cosas os he hablado, dijo Jesús, ¿para qué? Para que tengáis paz. Porque en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dijo Jesús, yo he vencido al mundo. El Señor nunca nos dijo que en el mundo no íbamos a tener situaciones adversas, pero sí nos dijo que Él nos iba a dar paz. ¿Por qué? Porque si confiamos en Él, Él ya ha vencido al mundo. Hoy quiero decirte, en medio de tus batallas, en medio de tus tribulaciones, en medio de toda adversidad que puedas estar enfrentando, hay uno que te dice: conmigo serás más que vencedor, conmigo obtendrás la victoria, porque el que está de tu lado es mayor que todo lo que quiera venir en contra. Por eso necesitamos sus fuerzas para poder entender que el que pelea con nosotros, que el que está con nosotros todos los días, ya tiene la victoria obtenida por tu vida y por la mía. Simplemente tenemos que aprender a confiar en Él. Miro al apóstol Pablo cuando nos enseña lo que Dios le dijo. Y Dios le dijo: mi poder se muestra en la debilidad. Mi poder se perfecciona en tu debilidad, nos dice Dios. Es allí cuando estamos débiles, donde aprendemos a ir a Dios para decirle: tú eres las fuerzas que yo necesito en este momento. Es allí cuando entonces debemos aprender, en medio de la prueba que vemos como que no termina muchas veces en nuestra vida, pero es allí donde tenemos que buscar las fuerzas, y las fuerzas solo las vamos a hallar en Él. ¿Sabe por qué? Porque Dios no nos va a dejar ser tentados más de lo que tú y yo podamos resistir en este mundo. Así que, preciosa iglesia, no temas en medio de cualquier tribulación que puedas estar pasando. Por eso nos enseña su palabra en Isaías 40:29. Él da esfuerzo al cansado. ¿Quién da el esfuerzo al cansado? A ver, mira a la persona que está a tu lado y dile: Dios te da las fuerzas. Entonces dice: y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El Señor lo que nos dice: no importa tu edad, es edad avanzada o tal vez seas joven, pero te sientes cansado, te sientes agotado. El Señor te dice: levántate y no desmayes, porque yo te daré las fuerzas que tú necesitas. Pero también nos dice
dice que levantaremos alas como las águilas. ¿Sabe qué me gusta de las águilas cuando estudio su vida? Entender que cuando ven venir la tormenta se remontan a las alturas. ¿Sabe qué significa eso? Que el águila cuando ve venir la tormenta no se echa al piso a llorar y a bataquear, sino todo lo contrario, se remonta a las alturas. Y el Señor nos dice, no importa tu situación, vas a levantar alas como las águilas, nos dice el Señor. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a ir a las alturas. No es agacharnos a llorar y a decir todo se acabó, sino a levantar nuestras alas y volar, creyéndole al Señor que Él nos levanta por encima de toda tormenta, así como usa el águila para hablar a cada una de nuestras vidas. Sus fuerzas nos animan. Son las fuerzas de Dios las que nos levantan. Son las fuerzas de Dios, las únicas, amada iglesia, que nos van a dar la valentía para poder levantarnos en medio de toda situación en nuestra vida y no desmayar. Lo tercero que necesitamos para no desmayar, recordando que lo primero es que no estamos solos. Lo segundo es que requerimos su fuerza. Y lo tercero es reconocer su bondad. Cualquiera que tiene un concepto negativo de Dios desmaya. Mira a la persona que está a tu lado y dile, si tienes un concepto negativo de Dios, vas a desmayar. Pero por eso estás aquí hoy, para poder entender que la bondad de Dios a la que se refiere la palabra es entender quién es Dios para mí. Y no es que está allá arriba en el cielo solamente, sino es mi Padre. Y sabe algo, me gusta cuando Jesús dice, ¿qué hombre de vosotros, hablando de la bondad de Dios, cuando sus hijos le piden un pan, le dan una piedra? ¿Cuántos padres hay aquí? A ver, levante su mano. Si nuestros hijos, dice la Escritura, nos piden un pescado, ¿le damos una serpiente? Claro que no. Dios nos dice, si nosotros que somos malos en comparación con Dios sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más no nos dará el Señor lo que nosotros le pidamos o necesitemos en este mundo? Ese es nuestro Dios. Por eso nos dice, Dios es bueno. Cuando veo la Escritura, Jesús nos dice, nuestro Padre Celestial cuida de las aves, Él las alimenta. Entonces nos hace la pregunta, ¿no valemos nosotros, amada iglesia, mucho más que las aves que están en el cielo, que somos hechos a imagen y semejanza de Dios? Claro que sí. Entonces, si Él cuida de las aves, ¿cuánto más cuidará de ti y de mí? Es entender que todo lo que Dios hace por ti y a través de ti siempre va a hacerlo porque Dios es bueno. Dios es bueno y la bondad de Dios no se basa en lo bueno que nosotros podamos ser. La bondad de Dios está basada en su carácter y no en el nuestro. La bondad de Dios tiene que ver con Él, porque es una cualidad intrínseca en su persona. Dios no tiene bondad, Dios es bueno. No es que la tiene, Dios no es que tiene amor, no, Dios tiene amor, no, Dios es amor. Es lo que Dios es su persona. Por eso veo muchos pasajes en la palabra del Señor que nos hablan de los atributos o las características de Dios. Y amo ese Salmo 118:1 que dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. La bondad de Dios, iglesia, nunca se agota. Su bondad nunca deja de ser. No es bondadoso en algunas ocasiones y en otras no. El dilema es que enfrentamos muchas situaciones o experiencias en nuestra vida que al ver que no son experiencias buenas, pensamos que esas experiencias van a negar la bondad de Dios, pero no es así. Aún en medio de toda situación difícil, tienes que aprender a declarar que Dios es bueno y que su bondad va a alcanzar tu vida. ¿Cuántos podemos decir amén a eso? Amén. Cada bendición que usted y yo recibimos en este mundo nos enseña que procede de Dios. Dice Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo lo que tú tienes bueno y yo tengo bueno procede de Él, del único bueno que puede traer bendición sobre nuestras vidas. Pero tenemos que aferrarnos hoy a lo que sabemos de la bondad de Dios y a confiar en Él, aún en las cosas que no podemos saber
o entender. Y por eso quiero hablarte de lo cuarto y último que necesitamos para no desmayar, de lo que necesitamos para recuperar el valor y la fuerza. Lo primero que les mencioné es que no estamos solos. Lo segundo que les mencioné es que requerimos su fuerza. Lo tercero es que reconozcamos su bondad. Y lo cuarto y último que quiero hablarte en esta mañana es que necesitamos confiar en Dios. Confiar en Dios la resumo en una palabra muy corta, muy chiquita, que está formada por tan solo 2 letras, y es la letra F y la letra E. Es fe. Lo que tú y yo necesitamos para no desmayar es fe. Y por eso, en muchas situaciones difíciles que enfrentamos en nuestra vida, lo único que permitirá que tú y yo no desmayemos, que tú y yo no tiremos la toalla, va a ser realmente nuestra fe. Tal como lo dice el rey David, cuando inicié leyéndoles: hubiera yo desmayado, dijo David, si no creyese que veré la bondad de Dios. ¿Sabe? Esto nos enseña entonces que David estaba pasando por un momento muy duro. Porque cuando él dice hubiera yo desmayado, quiere decir que estaba pasando por un valle de aflicción, un valle de muerte, un valle que representaba dolor en su vida. Pero ¿sabe qué dijo él? Si no creyese. ¿Sabe a qué se refiere? Es si no tuviese fundamento en quién realmente está sostenida mi vida. ¿Quién realmente es el que me ha dicho, y el que me ha dicho que me guarda y me sostiene no miente? Y él tenía su fundamento claro. Sentimos muchas veces en muchas situaciones de nuestra vida que vamos a desmayar. ¿Sabe por qué? Porque no tenemos la visión que Dios quiere darnos. Empezamos a mirar las cosas con nuestros ojos terrenales. Y hoy tenemos que aprender a cambiar nuestra visión. Hoy tenemos que aprender a mirar como Él mira. Y es por eso que el salmista en otro pasaje nos dice: si mi corazón desmayare, llévame a la roca que es más alta que yo. ¿Sabe lo que esto significa? Que cuando cambiamos nuestra visión, cuando cambiamos nuestra perspectiva y nos paramos en esa roca que es más alta que nosotros, el cual es Cristo Jesús quien representa esa roca, entonces no importa el tamaño de nuestro problema, porque hay alguien que tiene la solución, no importando al tamaño de tu situación. No importa cuán grande sea lo que ha venido en contra de tu vida, hay uno que es más grande y se llama el Dios Todopoderoso, el Altísimo, el único que tiene la autoridad de cambiar toda situación. Pero tenemos que examinar dónde está cimentada nuestra vida, porque escucho a Jesús enseñar y hablar de 2 cimientos, del de la roca y el de la arena. Y Jesús enseña en su palabra y nos dice que cuando Él mira a un hombre prudente, le compara a aquel que edifica su casa sobre la roca, y que cuando viene la tormenta o la tempestad en contra de esa casa no cae. ¿Por qué? Porque está cimentada sobre la roca. Pero Él dice: comparo al hombre insensato, aquel que edifica su casa sobre la arena, que cuando vienen las situaciones adversas y da con ímpetu en contra de aquella casa, cae y es grande su ruina. ¿Por qué? Porque edificó su vida sobre la arena. Edificar nuestra vida sobre la arena significa hacer las cosas de acuerdo a nuestra manera, no de acuerdo a lo que Dios dice. Pero cuando el Señor nos lleva y nos habla de esa roca en la cual debemos edificar nuestras vidas, es porque esa roca representa a Cristo. Porque cuando fundo mi casa sobre la roca, yo creo que los ríos sí van a venir, que la tempestad sí se puede levantar, pero mi casa no va a caer. ¿Sabe por qué? Porque está fundada sobre la roca que es Cristo Jesús, el que sostiene mi vida y mi casa. ¿Por qué? Porque oigo lo que Dios dice y lo pongo por obra. Es a eso a lo que se refiere el Señor. Tener fundada nuestra casa sobre la roca es escuchar la voz de Dios y obedecerla. Es hacer las cosas de acuerdo a su voluntad y no de acuerdo a la nuestra. Es tan sencillo como eso. Pero ¿sabe qué? Edificar nuestra vida sobre la roca nos evita o nos librará de desmayar. Nos librará de querer tirar la toalla. Cuando sabemos que lo que estamos haciendo va de acuerdo a la voluntad de Dios, vamos a poder decir en medio de toda situación: tú eres la roca de mi fortaleza, en ti he confiado y por eso no voy a desmayar. Por eso David dijo: si no creyere.
Ahora te pregunto, ¿eres de los que crees? Porque David era del grupo que creía. El rey David era del que decía, si no creyere hubiera desmayado. Pero hoy, si tú eres de los que crees, tienes que entender que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Son dos cosas. Creer que le hay es que Dios existe, que Dios es lo que dice su palabra que es. Pero también cuando dice que es galardonador de los que le busca, es que Dios tiene recompensa, que Dios da regalos, que Dios da buenas dádivas, que Él nos regala por su amor como Padre, pero también recompensa cuando ve búsqueda en nuestras vidas. Ese es nuestro Dios. David estaba parado firme en la roca y por eso no desmayó. Por eso él entendía que todo obra para bien de los que aman al Señor. Cuando no entendemos que todo obra para bien de los que aman al Señor y viene un momento difícil en nuestra vida, ¿sabe lo que hacemos? ¿Por qué a mí, Dios? ¿Qué hice yo de malo? Yo no me merezco esto. ¿Acaso me abandonaste? ¿Acaso me dejaste? Comenzamos a preguntarle a Dios. ¿Cuándo? Cuando no entendemos que todo va a obrar para bien, realmente sí estamos abandonados en las manos del Señor. Pero como creo que todo va a obrar para bien, entonces soy fiel a lo que dice su palabra. Y entonces puedo creer como está escrito: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Cada una de las promesas que Dios te ha hecho, el cielo y la tierra pasarán, pero las promesas se van a cumplir, porque el Dios que nos ha prometido no miente. El Dios que nos ha hablado no cambia de opinión. No es un día un Dios y mañana otro Dios, sino nuestro Dios es el Altísimo, el Todopoderoso, el Soberano, el único que tiene el poder y la autoridad de cambiar toda situación. Es decir, que aunque el problema sigue igual, aunque veo que no he alcanzado la meta, aunque mi situación veo que no he mejorado, yo sigo creyendo, porque es por fe que yo veré la gloria de Dios en mi vida. Es así como nos enseña la palabra. Fe es tener la confianza y la seguridad de llamar a las cosas que no son como que si fuesen. ¿Sabe algo? Usted me puede hablar de su diagnóstico médico. Usted me puede decir: aquí está, pastora, mírelo. Aquí está mi examen, aquí está el resultado. Mira lo que arrojó, mira lo que me han indicado. Pero ¿sabe algo? Cuando tenemos fe, eso es una verdad circunstancial. No deja de ser una verdad, sí, es una realidad lo que hay en tu vida. Pero cuando nosotros creemos en el Señor, y sé que cuando creemos veremos su gloria, entonces podemos decir: eso es una verdad circunstancial, porque yo creo en una trascendental que dice, en esa verdad trascendental, que en la cruz del Calvario Jesús no solo pagó el precio de mi pecado, sino también de mis enfermedades. Entonces yo abrazo la verdad trascendental de Dios para decir: aunque hay un diagnóstico médico, Dios tiene la última palabra. Eso es lo que Dios quiere enseñarnos en este día, para no desmayar. ¿Cómo desmaya una persona? ¿Sabe cuándo? Cuando empieza a dudar. Cuando empiezas a ser como Tomás, esa duda de ver para creer. Cuando empezamos a querer escuchar, a querer ver, a querer oler. Y eso, ¿sabe cómo nos llama? Ser almáticos. Una persona almática es una persona que se deja manejar por los sentidos. Pero el Señor nos llama hoy a andar por el Espíritu. Y para andar por el Espíritu tengo que creer su palabra, porque su palabra es vida. Su palabra es espíritu y vida. Por eso el Señor nos llama hoy a aprender a caminar no en el alma de acuerdo a nuestras emociones, a nuestros sentimientos, a los que ven nuestros ojos naturales, sino de acuerdo a lo que estamos creyendo. Es así como debemos caminar en el Espíritu. Pero el problema de por qué muchos desmayan y luego los escuchamos hablar de manera incorrecta es porque caminan en el alma, de acuerdo a lo que están viendo, de acuerdo a lo que están escuchando. Y tenemos que examinar nuestra vida, porque caminar en el alma, amada iglesia, te hará desfallecer.
Caminar en el alma te hará desmayar en medio de toda situación, pero caminar en el Espíritu es diciendo: yo sé, Señor, que aunque mis ojos no lo han visto, yo sigo creyendo porque mi Redentor vive. Yo sigo creyendo porque tú eres mi Dios. Yo sigo creyendo porque tú tienes la última palabra. Tenemos que aprender a caminar en el Espíritu. Cuando hay duda, comenzamos a ver y a actuar no como Dios dice, sino de acuerdo a nuestros sentidos. Comenzamos a hablar, por lo menos, si la palabra nos dice: diga el débil, fuerte soy. Si la palabra nos dice: Dios llama las cosas que no son como que si fuesen, entonces comenzamos a hablar: es que estoy débil, es que no tengo fuerza, es que todo me sale mal, es que voy de mal en peor, es que si les cuento, yo siento que mi vida no tiene sentido. Es que si les cuento, cuando escucho a otras personas, he intentado quitarme la vida. Y sabe algo, ese tipo de lenguaje es un lenguaje de muerte. Y la palabra nos enseña: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque hay palabras de incredulidad, de improductividad y de muerte. Por eso la duda va a querer hacer que hablemos de esta manera, haciéndonos caminar de acuerdo a nuestras emociones y a nuestros sentimientos, de acuerdo a lo que nuestros ojos naturales están viendo. Pero cuando caminamos en el Espíritu, somos de los que podemos decir: porque creo que si le pido, Él me va a dar, porque creo que si lo busco, yo voy a hallar, porque creo que si lo toco, Él me va a abrir, porque creo que no hay nada imposible para Dios, porque para los que creen todo es posible. Cuando Dios dice todo, iglesia, es todo. No importa el tamaño de tu situación, no importa la magnitud de tu problema. Cuando Dios te dice todo, es todo. Escúchame bien. Es nuestra mente la que argumenta, es nuestra mente la que detiene la mano de Dios, es nuestra mente caminando en el alma la que le dice a Dios: no, pero es que esto es muy grande para ti. No hay nada para Dios grande. Para Dios es igual sanar un dolor de cabeza que sanar un cáncer. Para Dios es igual un problema que para uno puede ser pequeño que sanar el problema más grande que pueda haber. Ese es nuestro Dios, pero tenemos que aprender a confiar en Él. Estamos llegando a mediados de un año en el que de aquí a diciembre vamos a tener la oportunidad de ser de los que desmayamos, o la oportunidad de ser de los que decimos: porque creo, veré tu bondad, Señor. Y sabe algo, todo va a depender de tu fe. Es allí donde te vas a parar. Es de allí que vendrá el resultado que tú estás esperando. Todo va a depender de tu fe, porque la fe es certeza más convicción. La fe se refiere a creer, a estar convencido de que lo que Dios ha dicho, de que cada una de esas promesas que Él te ha hecho, Él las va a cumplir. Eso es fe. Es imposible que lo que Dios te haya dicho no se cumpla. Entonces prefiero creer en su palabra. ¿Sabe por qué? Porque los que creen reciben. Mira a la persona que está a tu lado y dile: si crees, vas a recibir. Cuando yo creo en la bondad de Dios, yo actúo. Entonces viene a mi memoria aquella mujer que creyó al escuchar de Jesús. ¿Y qué hizo? Se movió entre la multitud hasta tocar el borde de su manto. Cuando tocó el borde de su manto, aquel flujo de sangre que había sido ya desahuciada por los médicos se detuvo. ¿Por qué? Porque cuando yo creo, yo actúo. Miro a aquel hombre llamado Jairo, que se acerca a Jesús no importando su situación, no importando su condición, no importando su nombre, quién Él era, venciendo cada uno de los obstáculos, aún el obstáculo de la burla, venciendo el obstáculo de que detuvieron a Jesús en el camino. Pero en medio de eso, ¿qué obtuvo él? Que escuchar a Jesús levantar a su hija de entre los muertos y decirle: Talita Cumi, levántate. Cuando yo miro a aquel hombre que Jesús, cuando les manda quitar la piedra, ¿qué hicieron? Dijo: bueno, si yo creo, aunque huela mal, si yo creo aunque hiede, aunque tiene allí 4 días, yo quito la piedra y veré la gloria de Dios. Iglesia, si hay algo que el Señor nos quiere enseñar, es que quitar la piedra, tocar el borde de su manto, ir a lavarse los ojos, el poder vencer los obstáculos, cada una de estas cosas que vemos en la palabra del Señor trajo consecuencia. ¿Sabe por qué?
porque no es solo decir me hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad del Señor, sino es que cuando uno cree, uno actúa. Cuando uno cree, uno se mueve, porque la fe sin obra es muerta. Por eso cuando realmente creemos, actuamos. Cuando realmente creemos, nos movemos. Se cierra una puerta y le decimos: Señor, yo sigo creyendo que tú puedes abrirme una más grande. Se levanta un problema, se levanta el enemigo, podemos decir: Señor, yo sigo creyendo que tú te levantas en favor de mi vida y que tú me darás la victoria en medio de esta situación. Se levanta un diagnóstico médico, yo puedo decirle: mi sanador aún vive por encima de toda situación. Pero mientras que yo crea, me voy a mover. Si tengo que hacerme los exámenes mientras yo creo, me los hago. Si tengo que ir al médico, voy al médico. Si tengo que tomarme el tratamiento, me lo tomo. Pero mientras tanto estoy orando. Mientras tanto estoy pidiendo oración. Mientras tanto estoy meditando en su palabra. Porque no dejo de hacer lo que yo tengo que hacer cuando me paro firmemente a creerle a Dios en medio de una situación en mi vida. Por cuanto no es solo que creemos, sino cuando creemos vamos a actuar. ¿Cuántos dicen amén? Amada iglesia, hace muchos años anhelaba tener hijos, y después de tener 3 pérdidas en mi 4º embarazo, el médico me dijo: Silvana, te voy a colocar en un reposo absoluto. Solo te vas a montar en un carro para venir a las consultas conmigo cada 15 días. Así pasé 9 meses en mi vida, completamente acostada, siendo una mujer súper eléctrica en todo, o muy activa en todo. Pero dije: Señor, quiero un bebé y yo voy a hacer mi parte. Pero mientras que estuve acostada los 9 meses, seguía confiando que Dios estaba en control de ese bebé que me estaba regalando. Para la gloria de Dios, tuve una niña que hoy tiene 26 años y ya no es una niña, gracias al Señor. Pero ¿sabe algo? Tuve luego un 5º embarazo. En el 5º embarazo comencé a vivir situaciones una detrás de la otra. Cada mes de gestación me tocaba confiar en Dios. Recuerdo que al 4º mes el médico me hizo un examen en sangre y me dijo: mira, no me gustan estos valores. Vas a llamar a este médico que se encuentra en Caracas y necesito que te haga una amniocentesis. Y solo él te la puede hacer. No quiero que ningún otro médico te la haga. Solo confío en este momento por este alto valor en él. Y cuando llamé a este médico y le dije el valor, me dijo: wow, tienes una probabilidad muy alta de que tu hijo viene enfermo. Comencé a orar y empecé a poner ese bebé en las manos del Señor desde ese 4º mes de gestación, donde comencé a tener tantos inconvenientes mes tras mes. El médico me dijo: yo acabo de irme de Puerto La Cruz, vuelvo el mes que viene. Cuando esperé el mes siguiente, me hizo la amniocentesis y le dije: ¿cuándo me das el resultado? Y me dijo: tarda un mes. Tal vez ahorita no es así. Tuve que esperar 2 meses en mi embarazo, pensando que lo que me habían dicho los médicos era que venía un niño enfermo. Gracias al Señor y por su misericordia y su bondad, me llegó el resultado y me llamaron desde Caracas y me dijeron: tu niño viene completamente sano y es un varón. Y le doy las gracias a Dios por eso. Pero al 5º mes fui a mi eco y el médico me dijo: Silvana, te doy una semana. Si este embarazo continúa así, tengo que interrumpirlo. Y le dije: ¿qué pasa? Y me dijo: ¿sabes qué? Los nutrientes que debe recibir el bebé por el cordón umbilical no está recibiéndolo. Los valores están por el piso. Solamente te doy una semana para decirte que si esto continúa así, hay que sacar al bebé. Tenía una médico amiga de terapia intensiva y le pregunté a una intensivista pediatra y le dije: con 5 meses de embarazo, ¿qué probabilidad de vida tiene mi bebé? Y me dijo: si te hablo de probabilidades, estarían por el piso. Le dije: Señor, yo confío en ti. Lo que tú haces es perfecto. Cuando volví a ir a la semana, él me dijo: los valores están bien, no sé qué ha pasado, pero todo está completamente normal. Vino el 6º mes y comencé a no dormir. Empecé a sufrir de ataques de pánico estando embarazada. Duré un mes completo que no cerraba mis ojos ni de día ni de noche. Y esto solo lo sabían las personas que estaban a mi lado. Esto alteró mi sistema nervioso. Mis pupilas comenzaban a titilar, mis ojos, porque no dormía ni un minuto, y sobre todo por el embarazo que tenía. Cuando logro superar esto y vuelvo a ir a mi control después de un mes,
El médico me dice: Silvana, el cordón umbilical del niño tiene muchísimas vueltas en el cuello del bebé. Hay que monitorear tu embarazo a cada rato, hay que estar pendiente. Yo decía: bendito Padre, ¿qué es lo que está pasando? Volví a ir al ginecólogo porque me sentía mal y me dijo: estás teniendo contracciones cuando tenía 8 meses. Vuelve a tu reposo absoluto porque necesito que estés en cama. Pero ¿sabe algo? Cuando llegó el mes 9, donde sacaron al bebé, un bebé completamente sano, un bebé que estuvo perfecto a pesar de todos los ataques que yo pude tener en cada mes de gestación de mi vida. Yo tomé a ese bebé y cuando salí de quirófano, mi mamá me decía: ¿por qué lloras tanto? Porque estaba hinchada. Y le dije: mamá, solo le digo al Señor gracias. Solo estoy agradecida porque cuando vemos la bondad de Dios y sabemos que las cosas vienen de su mano, que es Él el que nos guarda y Él el que nos sostiene, entonces en esos momentos podemos decir: gracias, Señor, a ti toda la gloria y toda la honra, no solo porque me hiciste madre, me diste una hembra, me diste un varón. ¿Y sabe por qué te cuento esto en este día, amada iglesia? Porque quiero recordarte con mi testimonio número 1 que me tocó ver que yo no estaba sola en medio de estos procesos. Número 2, me tocó ver que Él es el único que me daba las fuerzas en medio de toda situación. Número 3, que Él es bueno. Y número 4, me tocó aprender a caminar en fe. Por eso te digo hoy: cree y no desmayarás. Como dice su palabra en el libro de Nahum, y con esto termino, 1:7, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Ese es nuestro Dios. Por eso quiero invitarte en este día. Si estás aquí hoy por primera vez, o tal vez me estás viendo a través de las redes sociales y no le has entregado tu vida a Jesús, yo quiero pedirte allí donde tú estás, que tú puedas con tus ojos cerrados repetir conmigo esta oración. Señor Jesús, yo te entrego mi vida. Yo te acepto y te recibo como mi único Salvador. Ayúdame en medio de toda situación para no desmayar y confiar en ti. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Podemos darle un fuerte aplauso al Señor y a cada persona que en este día, hoy por vez primera, ha hecho esta oración entregándole su vida a nuestro Señor. Iglesia, yo quiero invitarte, vamos a colocarnos de pie unos minutos, vamos a adorar al Señor. Amo tu voz, me has guiado por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como Padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. Ha sido tan fiel con mi ser, con cada aliento. Yo cantaré de la bondad de Dios. Dile otra vez: amo tu voz, me has guiado por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como Padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. Con
Precioso Espíritu Santo, Señor, tú me has prometido estar en este lugar, en este día. Y no solo a las personas que están en este lugar, sino también a quienes me miran y se conectan a través de las redes sociales. Señor, yo envío tu palabra y no torna atrás vacía. Con la autoridad que tú me has dado, Señor, ministro hoy a los corazones, declarando en el nombre de Jesús, Padre eterno, que todo lo que ha querido hacerles desmayar, tú hoy traes nueva fuerza sobre sus vidas. Señor, yo echo fuera todo espíritu de soledad, de tristeza, de depresión, de abandono, de angustia, en el nombre de Jesús, declarando, Señor, que tu abrazo, que tu paz viene hoy y se pasea sobre cada vida para, Señor, fortalecerles en medio de toda situación. Pero si algo te pido, precioso Dios, es que tú conoces, Señor, que aquí hay personas y aún conectadas que tienen un diagnóstico médico que solamente tu mano, Padre eterno, puede cambiar. Pero como tú estás aquí, oh Dios bueno, tú me dijiste que hablara hoy de tu bondad, porque tu bondad iba a ser extensiva sobre cada vida. Yo envío tu palabra, Señor, declarando hoy que todo tumor se seca y desaparece, declarando hoy que los ovarios son limpios, declarando hoy en el nombre de Jesús que el útero, el seno, la próstata y cada órgano enfermo, en el nombre de Jesús, ahora mismo colocas órganos nuevos y toda célula cancerígena se muere, se seca y deja de producir mal por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús hoy desaparece todo melanoma. En el nombre de Jesús hoy declaro tu palabra sobre cada pulmón, sobre problemas respiratorios, declarando, Señor, que hoy los pulmones son limpios. En el nombre de Jesús, todo riñón enfermo ahora, aún declarando que colocas órganos nuevos, no solo órganos que son sanados, sino colocas órganos nuevos sobre tus hijos. En el nombre de Jesús declaro que toda piedra, todo cálculo en los riñones desaparece sin dolor. Tú los desintegras, Señor, y son expulsados en el nombre de Jesús. Hoy declaro, Padre eterno, en el nombre de Jesús, que desaparece toda diabetes. Hablo al páncreas ordenando que comience a funcionar de manera perfecta, porque hay una palabra que va por encima de todo diagnóstico y es la de tu voz, Señor, sobre nuestras vidas. Hoy declaro en el nombre de Jesús que todo problema en la vista, astigmatismo, daltonismo, las cataratas desaparecen en el nombre de Jesús. Hoy declaro, Padre, que todo síndrome del ojo seco en el nombre de Jesús y comienzan a hidratarse de acuerdo a lo que tú has diseñado como perfecto en su cuerpo. Padre, en el nombre de Jesús hoy echo fuera y declaro que toda sordera se va y desaparece, todo zumbido desaparece en el nombre de Jesús, porque nuestro sanador está aquí hoy. Señor, tú tomas hoy la vida de cada persona que tiene un diagnóstico médico, porque no solamente creemos, sino que vamos a actuar de acuerdo a lo que estamos creyendo. Gracias, precioso Dios, porque yo sé que tú estás aquí hoy y sé que estás obrando, Padre, milagros creativos en sus vidas, y prometemos darte a ti, Señor, toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento.
un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Y que usted salga de este lugar recordando esa fidelidad de Dios, esa bondad persigue mi vida. Dios te bendiga, iglesia. Buenos días.